Hola a todos, muy buen día. Mi nombre es Sythove, soy coordinadora para México de la Pagan Federation International y estamos en este video, en esta grabación, con Morgana Sythove, coordinadora internacional de la Pagan Federation, y estamos también con Driel Molmont y con Ligia, que son miembros y fundadores de la Orden de los Hijos del Dragón. Juntos vamos a compartir un taller con Morgana en septiembre de este año, del 2020, y estamos en este video para que ella nos cuente de qué va a tratar, para que se presente y la conozcan. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por compartir. ¿Puedes comenzar, Driel? Claro que sí, es un gusto estar contigo y con Morgana y hacer esta apertura para las tradiciones de la brujería y el paganismo en México que practicamos, y será un honor para nosotros, bueno, acercar este trabajo a toda nuestra comunidad, y pues les mandamos un gran abrazo a todos nuestros hermanos que nos están viendo puntualmente. Vamos a saludar y bueno, con esta buena y honorable presentación que nos hizo Carmen, a nuestra muy querida maestra Morgana. Morgana, hello, hi, how are you doing? Hi, thank you. I understood a little bit of the introduction. Thank you, Tara, for mentioning a couple of things. I'd probably like to tell you a little bit more about me in a few minutes. I'm sorry I don't speak Spanish, but it's wonderful to, when you invited me to Mexico, I'm really, really sad that we weren't able to come together in July, of course, but unfortunately, as many people are also, you know, really having to adjust, of course, to what's happening with the coronavirus. So, of course, we start looking at different ways of communicating, and of course, this is why we decided to have online conferences, and of course, we're hoping to have the Wicca workshop also online. Can we make the translation? Yeah, please, Ligia. I'm sorry. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Estoy muy emocionada por este taller que se va a dar. Se iba a dar en julio de este año, pero desafortunadamente por esta pandemia del coronavirus se tuvo que suspender para el próximo año. Entonces, aquí estamos emocionados, aún cuidándonos. Thank you. Gracias. Yeah. I'll just like to tell a little bit about myself, because it's very important as far as the Wicca workshop, to perhaps hear a little bit more about my magical quest. Empezaré a hablar un poco acerca de mí y de mi tradición para que conozcan un poco de lo que se va a tratar este próximo taller. It began many, many years ago. In fact, this year we are celebrating 40 years of Silver Circle, which is our Wicca network in the Netherlands. So 40 years ago since I was initiated. Hace 40 años fue mi iniciación dentro de Inner Circle. Silver Circle. No, Círculo de plata. Silver Circle. En una celebración ya tiene 40 años de mi iniciación. In the early 70s, there was very, very little visible about Wicca, about Gardnerian or Alexandrian Wicca, what we call initiatory Wicca, simply because we didn't have things like internet, and the way we communicated, of course, was much very, very different from how it is today. Many of us didn't even have telephones, and if we had telephones, it was usually for very important things. But when I was a student at college, one of my greatest passions was, of course, already to travel. But I decided that I would like to have a qualification so that I could actually travel, perhaps while I was traveling also earn a living. So when I left England in 1974, it was actually as a teacher to
to look for work in the Netherlands, which I actually did find. But it wasn't until... Could you stop, please? So Sorry. we can make the translation. Sorry. Sorry, lady. En los años 70, cuando yo era muy pequeña, se inició toda la visibilidad acerca del tema de la Wicca. Yo, siendo estudiante de universitaria, conocí la Wicca gardneriana. Claro que en ese entonces la comunicación no es como ahora que tenemos celulares, internet, sino que era algo más rústico, más rudimentario. Una de mis pasiones era viajar. Entonces, cuando yo dejé Inglaterra en 1974 y llegué a Holanda. Mm-hmm. In 1974. Thank you. En 1974 ella llegó a Holanda. Yes, so that's when I actually found out about Wicca as a modern religion, when I actually met somebody who later became my partner. Ella conoció a alguien que se convirtió en su pareja en el tema de la Wicca. Yeah, in about 1976, we decided to really start looking to see if we could find people who were connected or involved in Wicca. En 1976 decidieron iniciar una búsqueda de más personas que estuvieran conectadas con el término Wicca o que tuvieran conocimientos Wicca para poder acercarse y conocerse. But it wasn't actually until 1979, I'd been away for a year. I visited India overland, but it was only when I got back in 1978, and we were still very good friends, that we decided to look for Wicca seriously. No fue hasta 1979 en el que hizo un viaje y de regreso fue cuando un grupo de amigos decidieron formalmente formar algo acerca de la Wicca. Yeah. So in 1979, we decided to go on holiday to England. My partner, Merlin, that would be Merlin later on, he loved England. He was a very, what we call an Anglophile. So he always enjoyed holidays in England. So in 1979, we set off for our magical mystery tour of England. En 1979 fueron de vacaciones a Inglaterra y su pareja, Merlin, es alguien que ama mucho Inglaterra. Entonces, cuando llegó fue algo que disfrutaron mucho. And I think the gods were already answering our call, because in the very, very famous bookshop, the Atlantis bookshop, he actually found a piece of paper with just an address with Gardnerian Coven looking for seekers, with one address, no telephone number, just an address. Wow. En una de sus salidas fueron a una tienda de libros, una librería, en la cual parecía que ya los dioses los habían llamado porque encontraron un papel así, sencillo, sin nada más que una dirección, y que decía que buscaban personas interesadas en la Wicca gardneriana, sin teléfono, sin nada, solo la dirección. Mm-hmm. So we left London and visited Avebury and Tintagel and went to all the famous places. Boscastle, we went to the Museum of Witchcraft and Magic, and then returned back, going back to Dover via the New Forest, and we also stayed in Brighton for a couple of days. De ahí fueron a diferentes lados, sobre todo lugares mágicos como New Forest en Dover, y hicieron un recorrido por el Museo de la Brujería y de ahí regresaron. Mm-hmm. And we decided to go and visit these people. No phone calls.
and it was really, really funny because the door opened and there was this guy just looking like Gerald Gardner with his beard and but he closed the door. He just closed the door. But then 2 seconds later, he opened the door and said, "Do you want to come with me? I have to go and pick up my wife. She's working and I have to pick her up. So come with me." Fue muy chistoso porque cuando decidieron ir, pues obviamente no podían avisar por teléfono, entonces decidieron presentarse en la dirección y cuando abrieron la puerta, pues fue muy chistoso porque abrió una persona que era como Gerald Garner, con su barba, su cabello y todo, entonces cerró la puerta y se quedaron ellos así como que, ¿qué onda? Y de repente volvió a abrir la puerta y les dijo, ustedes dos vengan, acompáñenme, tengo que ir por mi esposa porque está trabajando, entonces vengan conmigo. And so about 15 minutes later, we parked the car, or he parked the car, and this lady with bright ginger hair, bright red hair, came and she looked in the door. She said, "Oh, I think you'll be staying for dinner." Y que 20 minutos después, en el trayecto del coche, una señora con el cabello pelirrojo tocó la ventana y se acercó y les dijo, ustedes se van a quedar a la cena. Yeah, and that's how it all started. So we met them a couple of times. They said, what do you want? And we said, we want to be initiated and we want to start a coven. Wow. Y fue así, todo muy rápido, muy sencillo. Se vieron un par de veces y de repente les preguntó, bueno, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Y ellos le respondieron a Gerald, pues queremos iniciar un coven. Yeah, so we met them a couple of times again and we went back home. And 3 weeks later, because we were in the Netherlands, and 3 weeks later, I did get a telephone call. I was living in a house of, it wasn't a student house, but in a house with rooms, different rooms. There was one telephone, and suddenly it was like, "There's a telephone call for you." And I thought, "Oh, it's from my parents. You know, somebody's ill." So it was like, "Oh no, please!" But it was the lady from Brighton, and she said, "We've been thinking about it, and would you like to be initiated?" Pues siguieron sus vacaciones, se vieron un par de veces más con Garner, de ahí viajaron nuevamente a Holanda y pues ellos vivían en una casa en la que solo había un teléfono, eran pues con bastantes roomies y solo había un teléfono. Entonces un día recibieron una llamada y lo primero que pensaron fue, llaman mis papás. Pero no, era una señora de Brighton que les decía que habían estado pensando en su solicitud y que sí, habían decidido iniciarlas. And so in September 1979, nearly 41 years ago, it'll be actually the weekend that we have the online conference, will be the weekend I was initiated 41 years ago. Así que cercana a la fecha en la que se dará el taller vía online, se cumplirán 41 años de su iniciación en la Wicca gardneriana. We always say, and the rest is history. But it's part of this history which I'd like to share with everybody at the Wicca workshop. Y como siempre decimos, lo demás es historia, pero esa historia también irá incluida en lo que es el tema del taller. Because it is also a story about initiatory Wicca. Porque también es el tema acerca de la Wicca iniciática. The people the people we met were from a Gardnerian coven. La gente que conocemos del coven gardneriano. At that time, there were also people practicing what we call Alexandrian Wicca as well.
es también la gente que practica lo que llamamos la Wicca alejandrina. Yeah, yeah. And so after being initiated, of course, we spent a number of years before we actually started our own coven, but we learned many different aspects, obviously, of being part of the initiatory path. A pesar de llevar tantos años en el camino de la Wicca, ya con un coven hecho, eso no quiere decir que no sigamos aprendiendo acerca del camino iniciático. Yeah. As I said, at the time in the late 70s, early 80s, Wicca was not really known of certainly in the Netherlands. So we spent many years introducing people to the whole concept of initiatory Wicca. En los 70s, 80s, no había una difusión acerca de la Wicca en Holanda. Así que pasó muchos años introduciendo la Wicca gardneriana en Holanda. Yeah. So that's why I always say that for me, it's very important that when people start to learn about Gardnerian Wicca, that they are also have their own magical mystery tour. They go on their own spiritual quest. Para mí es muy importante que la gente que está interesada en la Wicca gardneriana también entienda que es un camino iniciático personal que tiene sus propios misterios. Because for me, many people, primarily Wicca is a mystery tradition. Primariamente porque quisiera que entendieran que Wicca es primordialmente un camino de misterios. Yeah. So many of the things we experience are very, very much part of the old classical Greek tradition of being initiated into a mystery. So many of the things are obviously going to be hidden from the world. It has to be a system which is secret. Wicca es un camino de misterios en el cual debemos entender que la mayoría de las cosas son ocultas. Por eso es un camino de misterios, porque no es algo que sea palpable ni que esté a la vista de los demás. And we put very much emphasis on the personal connection. So because we don't experiences for us is extremely important, but the experience can also be guided so that people learn how to navigate these inner journeys and the connection with the spiritual world. Es muy importante para nosotros es muy importante que entiendan que sí el camino es personal, que las experiencias personales son muy importantes. También las experiencias con las demás personas es importante. ¿Por qué? Porque te ayudan a guiarte por este camino y por los misterios. Yes. So what we try to do as well is when we meet people, because when we started, as I said, there were very, very few people who knew anything about Wicca. We try to create really circle within circles so that people become gradually nearer and nearer to what we then call the inner sanctum. So we start with the outside circle first when we're getting to know each other, and then gradually as we learn to trust each other, then those circles become closer and closer to the center. Ellos la forma en que se manejan es de que, como al principio obviamente no había mucha gente que supiera acerca de Wicca, se fue haciendo todo a base de círculos. Cada vez que ibas teniendo más tiempo en el estudio y más conocimiento, se iban cerrando los círculos y círculos nuevos se iban abriendo. Entonces, hasta que se llegó un momento en que se formó lo que era el círculo interno, que son las personas en las que más confían y
pues los más cercanos. Mm-hmm. And it's not for nothing that we work in a circle, and this is what we call our sacred space between the worlds. Of course. Y es a lo que nosotros llamamos nuestro círculo sagrado en todos los mundos. And this is what I would, what I will be hoping to present when I'm doing the Wicca workshop. Es lo que ella espera presentar cuando ella haga el taller de Wicca. On the one hand, it's a question of how does one connect with the spiritual world, but there's also the connection of learning particular skills. So it's kind of twofold. It's one, how do we help people to really begin to experience the spiritual world, but also how can we help people to learn new skills? Otro de los puntos es cómo ve la gente el mundo espiritual, cómo se acerca la gente al mundo espiritual y sobre todo cómo enseñarle a que se acerque al mundo espiritual. Al igual que también enseñar nuevas Sí, como dones, como nuevos dones, nuevas enseñanzas, nuevas destrezas. Habilidades, sí. Habilidades. So this is why when I have these what we call Wicca intensives, it's intensive because it's already, I said we can never experiment. When we do a workshop, we're actually already transforming ourselves. And so this is the heart of the, what I call it a Wicca intensive, because it's a way of already helping people to become aware of this spiritual transformation. Es un curso intensivo, se le dice intensivo porque no es algo en lo que se vaya experimentando poco a poco, sino que es una forma más rápida de llegar a lo que es la transformación de cómo vemos el mundo espiritual. Mm-hmm. So the workshop will be aimed at helping people on the one hand to have information, because I say there are things we can learn, such as meditation, contemplation, visualization. Those are all things we'll be looking at. Those are things we can become skilled at. But the spiritual side is something that we have to discover for ourselves, what kind of things work and how we work with energy with each other. So it's very much what we call a hands-on workshop, very interactive. So I hope people will be able to, I don't know how it'll happen online, but for me it's very important that people have this experience, okay? El taller se trata de, obviamente, puntos como meditación, contemplación, visualización y obviamente la información, que es algo que nos enseña. Toda información es algo que nos enseña, pero también está la parte en la que cada uno tenemos que ir descubriendo y experimentando cómo vamos a tomar cada cosa. Yeah. Y por eso se llama intensivo. Es algo raro y difícil, ¿por qué? Pues porque es en internet y sé que la conexión no es la misma, pero es muy importante. Mm-hmm. So this is going to be a workshop not just for complete what we call newcomers. I hate saying beginners because we're all adults, we're already on the path. We're not beginners as adults, but some people have not yet heard about certain things. So, but also for people who know a little bit about Wicca, I hope they'll join us because there'll be something for everybody. Es un taller que no es para principiantes, porque la mayoría de las personas ya tienen un conocimiento acerca del mismo, más bien un acercamiento al mundo espiritual, pero también para las personas que tengan pocos conocimientos será importante. Mm-hmm. And one of the things that I really do try to emphasize is that although it's, I come from a Gardnerian background, I always remind people that Gerald Gardner was extremely eclectic. Una de las cosas muy importantes que siempre me gusta recordarle a las personas
es que vengo de una línea gardneriana y que, como bien saben, Gerald Gardner era una persona muy, muy ecléctica. Yeah, which is very confusing because we're not eclectic Wicca, but what eclectic means is to take the best of all the disciplines you see and then to make a synthesis, which is what Gerald Gardner really tried to do, make a synthesis of all the things he learnt and inspired us later to follow this path of searching, investigating, but of course practicing. Ok. Como saben, no somos una línea ecléctica, porque ecléctico significa que pues nada más... Puedes tomar de lo mejor de varias cosas. Sino que ellos lo que hacen, a pesar de no ser una línea ecléctica, es tomar lo mejor de todo lo que se aprende y ponerlo en práctica y mejorarlo. Yes, and again, it's... I noticed when I moved to the Netherlands that, of course, the culture in your own country is also going to be extremely important as to how you experience Wicca. So I always say to people as well, Gerald Gardner was, you know, in Malaysia. He also knew a lot about the Middle East. So he knew a lot about different cultures. He was very, very interested in folklore and folk customs. So what I try to also help people to realize straight away is Wicca begins where you are. Okay? La Wicca en Europa ahora es importante, pero también, por ejemplo, Gerald Gardner viajó a Malasia y a Europa del Este y en todos lados aprendió lo que es el folk o el folclore. Y lo primero que uno tiene que entender es que Wicca es donde uno está. So the workshop will also be a way for everybody to share already their own experiences. Again, it's an experiential way and everybody has a story to tell and also to share, of course. Entonces, para que entiendan también que el taller será algo de experiencias, que todos tenemos experiencias y cada uno vive la experiencia de diferente manera. So I hope everybody will come, more advanced people or beginners, everybody's welcome, and I'm sure if you really want to find out something about initiatory Wicca, then you're more than welcome. And let's have a fantastic experience together. First of all, online, but hopefully in January, I'll be able to come and we'll be able to have circles together. Así que todos son bienvenidos, principiantes avanzados, todo mundo es bienvenido, principalmente ahorita en línea y próximamente en enero espera poder estar aquí presencialmente. Nosotros queremos agradecerte mucho a ti, Morgana, igual que a la Pagan Federation México. We want to Thank you. We want to thank you, Morgana, and to thank the Pagan Federation. A través de la Hermandad de la Diosa Blanca. Through the Goddess, the White Goddess Fellowship. Yes. Well, because en realidad la cosa aquí está en que nosotros como de este lado hispano siempre va a ser sumamente bien recibido tantos años de trabajo de parte tuya y del esfuerzo de tu grupo. From here to the Latin side, we always appreciate the experience of life and the work that you have through many years. Thank you, thank you. Well, it's a pleasure. I always enjoy being with, going to different countries. I say it's for me, it would be my first visit to Mexico, so I'm really looking forward to it. But I love it in Spain. I love the Spanish language, but again, I've not had time. Well, not really had time to learn. I understand a little bit, but I just can't speak it. Thank you so much. Yeah, thank you. Está muy emocionada porque
bueno, a ella le encanta viajar y ha viajado a muchos lugares del mundo. Sin embargo, al único lugar de habla hispana que ha viajado es España. Y a pesar de que tiene mucho contacto ahí, no ha aprendido, pero sería su primera vez en México, lo cual la tiene muy emocionada. Yeah, fortunately, I have initiates in Spain. And as you know, my book has been actually launched on. Yes, exactly. There you go. But the new revised version is coming because it's now that one you have there is out of print. So I said for the visit to Mexico, I will make sure that this book is revised, and I'm happy to say that it's more or less. I'm just waiting to get the first copy. So it will be available as an ebook, and of course we'll be able to share experiences there. And of course, many of the concepts are dealt with in my book, of course. So if anybody wants to ask questions, and many of the answers may be actually in that book. So but we have lots of, again, the Spanish Silver Circle website is available, and we have also a couple of Spanish Silver Circle pages on Facebook. So there are still quite a few possibilities to also learn a bit more about Silver Circle in Spanish. Of course, fabulous. Yes. Su libro, como saben, fue traducido al español. Espera que vuelva a haber una reimpresión para que esté listo cuando ella venga. También está disponible en ebook, en Facebook, en la página de Silver Circle. Así es. Y ahí pueden también hacer pues las preguntas que tengan, dudas. So everybody register on Facebook for the Wicca event, and we will make sure that you have all the information when the Wicca Intensive will take place on the 5th of September. Write it down in your diaries. But we'll also have a more question and answer session on the 6th. But the main body of the workshop will, of course, be on the 5th of September. So in about 3 or 4 weeks from now. But do register, please, because I need to have your email addresses so that we can correspond later. And I will also like to perhaps send you material beforehand. So please, if you do register, let us have your email address. So go and register now. Yeah. Así que por favor, regístrense en la página del evento en Facebook, el cual estará disponible. Pongan por favor su correo electrónico para que después, posteriormente, se les pueda mandar más información de lo que necesiten, si están interesados y todo. Todos son bienvenidos y por favor regístrense en el evento y los esperamos. So, gracias. Pues, te agradecemos Thank you so much. And see you all on the 5th of September. I'm really looking forward to it. And as I said, I really hope that everything will work out for January. And it'd be lovely to see you all. Anyway, thanks ever so much for inviting me. And it's been wonderful to be able to just greet you in this particular way. We use all the different forms we can. So this is a wonderful opportunity to say hello to everybody and see you on the 5th of September. Thank you. Blessed be. Los esperamos el 5 de septiembre. Posteriormente habrá el 6 una sesión de preguntas. Estoy muy emocionada por este taller porque a pesar de las formas en las que se va a dar, es una forma de acercarnos y de compartir el conocimiento. Estoy muy emocionada por este taller, sin embargo estoy más emocionada por visitarlos en enero del año que entra. Así que por favor regístrense y los esperamos. Thank you. Blessed be. Bye bye. Gracias. Yo quisiera comentar, recuerden, como ya nos lo compartió Morgana, el taller va a ser 5 y 6 de septiembre. Es intensivo, vamos a estar todo el día trabajando en estos temas. Y algo importante también es que este taller es
es preparatorio. Si ustedes tienen interés en posteriormente ingresar y empezar a estudiar, hacer sus estudios formales con Morgana y con su Coven, es necesario que tomen este taller para que sepan de lo que trata, para que estén bien informados y para que en enero, cuando ella venga, tenga oportunidad de haberlos conocido dentro del taller, conocerlos en persona y ya puedan acercarse a ella directamente para su instrucción formal. Bien. Driel, ¿tú quieres comentar algo? Ligia. Te queremos agradecer, la verdad, muchísimo, porque también todo este trabajo ha sido parte de tu trabajo de todos estos años y esta cercanía que vamos a tener tanto con Morgana como con la tradición garderiana nos va a llevar a un mejor lugar, a esta nueva era de Acuario que está por empezar. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ligia, por compartir tu trabajo con nosotros. También creo que es muy importante que alguien que está tan bien formada dentro de la tradición wicana o pagana, sea quien traduzca, porque hay muchos términos y hay muchos nombres y cosas que alguien probablemente fuera de aquí no conocería mucho. Y Ligia nos ayuda mucho en ese sentido. Gracias a todos. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Buenos días por allá. Blessed be. Bye bye. Blessed be. Bye. See you in Hasta luego. September. Bye.